A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Mujeres líderes para un futuro igualitario. Ese es el tema de este año con el que la ONU conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y en Psicolife nosotros hemos dedicado todo este mes para hablar sobre la mujer y sus diferentes facetas. Porque para liberarse, la mujer debe sentirse libre, no para rivalizar con los hombres, sino libre en sus capacidades y en su personalidad. Y sí, durante este mes de marzo, las mujeres nos tomamos Psicolife. Y es que la ONU justamente ha conmemorado este Día de la Mujer, el 8 de marzo, con una temática que tiene que ver con el liderazgo femenino, con el liderazgo en las mujeres. Y cómo este liderazgo ha incidido también durante esta época de la pandemia del COVID-19. Por eso el tema que la ONU propone es justamente liderazgo femenino para un mundo igualitario. Y de eso vamos a hablar en este día, y en las siguientes semanas con nuevas invitadas hablaremos sobre los diferentes roles que la mujer va teniendo y cómo ir ayudando a formar este espacio más igualitario entre hombres y mujeres, potenciando ese liderazgo femenino. Vamos a empezar entonces a hablar sobre este tema. Entendemos entonces por mujeres líderes para un mundo igualitario. Cuando ustedes piensan sobre liderazgo y piensan justamente sobre liderazgo femenino, ¿qué es lo que se les viene a su mente? Me imagino que usualmente se les vendrá la idea de mujeres que están en empresas, que están teniendo cargos muy importantes y tal vez muchos de ustedes pensarán que ese liderazgo hace referencia a mujeres mandonas, mujeres que más bien tienen una actitud mucho más masculina que femenina. Y nada más lejano de eso. El liderazgo femenino no hace referencia a que las mujeres sustituyan u ocupen los puestos de los varones o que quieran ser igual a los varones. Al contrario, cuando nosotros hablamos de liderazgo, hablamos justamente de aquellas capacidades que son propias en las personas, que les permiten de alguna manera influir y dirigir en la conducta y el comportamiento de los demás. Y cuando hablamos de liderazgo femenino, nos referimos a aquellas características propias desde el interior de la mujer que le da una mayor posibilidad de hacer esa conducción, esa influencia de una manera mucho más conciliadora, de una manera diferente a la que usualmente tienen los hombres. Entonces, no son características opuestas, no son polos opuestos en ese sentido, sino que más bien son aspectos que tienen que tenerse en cuenta cuando estamos hablando justamente de esa conducción. Y yo quiero que ustedes piensen en algo. Muchos de ustedes son padres, son madres de familia, y cuando sus hijos eran pequeños o cuando sus hijos estaban en la época escolar, posiblemente sus profesores les dijeron, este niño o esta niña específicamente, porque nos vamos a centrar en las mujeres, tiene características de líder, tiene características de conducción de algo. Y claro, en ese momento como papá, como mamá, se llenaban muchas veces de orgullo de saber que los maestros les estaban dando esas cualidades, esas características a sus hijas. Pero a medida que fueron pasando los años, ¿qué pasó con esas características? ¿Hicieron algo ustedes como padres para potenciar estas características de líderes? ¿O más bien empezaron a frenar esas disposiciones que ellas tenían para actuar, considerándolas tal vez que iban a tener conflictos en su diario vivir, que era mejor que pasen o que las dejen en un segundo plano, que tenían que adaptarse mejor a las condiciones que el medio les imponía? ¿O fueron esos otros padres, esos padres que las impulsaron? ¿En dónde están sus hijos ahora? O si tienen niñas pequeñitas, ¿qué es lo que quieren para sus hijas? ¿Cómo visualizan esa
ese liderazgo, esa espontaneidad, esos dones que estas niñas muchas veces desde tan pequeñitas los van manifestando. Esa es la invitación justamente para que reflexionemos en este día. Y es que cuando nosotros hablamos de liderazgo femenino, encontramos algunas características, muchas en realidad. Aquí yo quiero presentarles a ustedes estas 6 características que hacen referencia justamente a aquellas cualidades que son propias de las mujeres y que se pueden potenciar de una manera mucho más evidente cuando tienen esta posición de ejercer el liderazgo. La primera es que las mujeres tienden a orientarse más hacia la persona como tal. Es decir, cuando una mujer está en una posición de liderazgo, tiende a buscar justamente una orientación más hacia lo individual de cada una de las personas. Y esto indiscutiblemente favorece esta conducción porque le hace mucho más cercana a las personas con quienes están trabajando. Adicionalmente, las mujeres que tienen estas características de este liderazgo femenino tienden a preocuparse más por aquellas personas que son más vulnerables, por aquellas personas que se encuentran en situaciones en las cuales necesitan más acompañamiento, necesitan más ayuda, y esto los pone también mucho más sensibles frente a este tipo de situaciones y les permite abocar y centrar todos sus esfuerzos en este grupo poblacional. Yo quiero ponerles un ejemplo, aunque más adelante vamos a hablar justamente de ellas, pero quiero ponerles el ejemplo del rol que han tenido ejerciendo este liderazgo femenino las mujeres que son presidentas en pocos países en realidad en el mundo. Y miren que ellas han ejercido un liderazgo mucho más eficiente frente a estos grupos más vulnerables que vivieron o que estamos viviendo en esta época de la pandemia. Se han preocupado no solamente por las políticas de salud, sino también por aquellas personas que estaban en condiciones de más vulnerabilidad, por que se sientan más protegidas, más resguardadas. Algunas de estas presidentas han hecho inclusive ruedas de prensa específicamente dedicadas para niños, porque encontraron que ellos también eran un grupo muy vulnerable en este espacio en el que estamos viviendo. Entonces el liderazgo se ha ejercido de otra manera, se ha ejercido de una forma a través de la cual ellas han tratado de guiar a todo su equipo de trabajo y a todas las personas que están bajo su mando justamente para estos procesos. Además, las mujeres que son líderes tienen una capacidad mayor de conciliación frente a las situaciones problemáticas que se vayan presentando. Y esto es algo importante porque no generan conflictos, sino más bien buscan acuerdos, buscan diálogos, buscan soluciones, y eso es un factor muy enriquecedor en todo este proceso que nosotros vamos hablando. Y cuando hablamos de liderazgo, entonces nos estamos refiriendo, sí, a personas que pueden estar ocupando cargos políticos, por ejemplo, como estas mujeres a las cuales yo hacía referencia, cargos en empresas o en sus comunidades o en los diferentes espacios en los cuales se van desarrollando. Es decir, el liderazgo femenino puede estar en todos estos ambientes a través de los cuales ellos van mostrando estas características. Además, las mujeres líderes tienden a tener un mayor autocontrol frente a las situaciones que se van presentando y se adaptan mucho más a nuevas situaciones que se les presenta. Esta versatilidad en esa adaptación permite justamente que puedan arriesgarse frente a dar la posibilidad de generar nuevos proyectos, de abrir nuevas oportunidades a las situaciones que se pueden estar planteando. Y otro aspecto muy importante que es propio también de las mujeres es esta posibilidad que las mujeres tienen de analizar diferentes situaciones a la vez, diferentes escenarios a la vez. Muchas veces se habla de ese multitasking en las mujeres que va de alguna manera pensado en eso, ¿no es cierto? Estas habilidades que las mujeres tienen justamente para hacer varias cosas. Pensemos en el contexto escolar, en el contexto familiar, la educación de sus hijos, el cuidado de la casa, la preparación de los alimentos y demás. Y todas son tareas que las pueden realizar a la vez en un momento determinado. Esta misma habilidad se traduce muchas veces en el ámbito profesional donde ellas se van desarrollando, y esto les permite entonces mirar diferentes escenarios simultáneamente y tomar decisiones más acertadas.
Cuando se da la posibilidad justamente de que las mujeres ejerzan estos espacios de liderazgo, las empresas que han dado esta posibilidad han visto que el equilibrar a estos grupos, ¿verdad? El equilibrar espacios de toma de decisiones o espacios en donde las mujeres puedan tener ese rol y los espacios también en donde los varones tengan un rol importante, hace que el equipo trabaje mucho mejor, que trabajen con propósitos y que se pueda generar un mayor espacio en el ámbito empresarial y en el desenvolvimiento de esa empresa. Entonces, miren ustedes que este liderazgo femenino no puede estar circunscrito solamente a actividades de orden social o actividades de orden académico, como muchas veces se han manejado esos estereotipos, sino que este liderazgo femenino se va involucrando en otros aspectos, en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de la tecnología, en el ámbito empresarial, en el ámbito educativo y universitario también. Y en el ámbito de la política también. Nosotros tenemos que entonces empezar a cambiar esa mentalidad y empezar a dar esos espacios, justamente abrir esos espacios para que sean las mujeres quienes también empiecen a tener ese liderazgo y empiece a haber un equilibrio y una igualdad en este sentido. Pero ¿cómo fomentamos? Y surge definitivamente esta pregunta. ¿Cómo fomentamos entonces ese liderazgo femenino? ¿Qué podemos hacer para que ese liderazgo, que lo vemos de pequeñitas, y por eso yo seleccionaba justamente esta imagen para ustedes, para pensar en cómo hacer que esas pequeñitas que muchas veces tienen estos dotes, ya estas cualidades de líderes, lo puedan seguir manteniendo y puedan ser eficientes a lo largo de su vida? Y hay 3 aspectos que son importantes en este sentido. El primero tiene que ver con la educación. Si nosotros no damos oportunidades de educación a las mujeres desde los primeros años de vida y lo permitimos que se siga manteniendo en los años posteriores, en la educación media y en la educación superior, va a ser muy difícil que este liderazgo pueda empezar a hacerse mucho más evidente en todos los países, no solamente en aquellos países que son considerados como industrializados o desarrollados, sino en todos los espacios en los cuales nosotros nos vamos desarrollando. El permitir justamente es otra de las características, el permitir estas funciones de liderazgo, el permitir que desde niñas tengan la posibilidad de tomar decisiones, tengan la posibilidad de expresar lo que sienten sin temor a ser juzgadas, sin temor a ser rechazadas, sin temor a tener represión frente a lo que ellas están pensando. Esa es una forma de empezar a ejercer ese liderazgo femenino. Y la última, justamente, dando las oportunidades laborales. Porque sin oportunidades laborales para las mujeres y oportunidades laborales en igualdad de condiciones, ese liderazgo femenino no va a encontrar ese equilibrio. Miren ustedes, nosotros acabamos de pasar en nuestro país justamente unas elecciones en donde vemos que la representación de las mujeres hoy ha disminuido muchísimo en comparación a años anteriores. Y esto realmente es una señal de alerta, porque más allá de las cuestiones políticas que no las abordamos en este programa, sino más bien desde el punto de vista psicológico, ¿cuál es la representación que la mujer está teniendo? ¿Qué lectura podemos hacer frente a esa situación? ¿Estamos tal vez retrocediendo en ese sentido? ¿Estamos invalidando la posibilidad de que todas esas características que habíamos mencionado, que las mujeres tienen innatas en ellas para poder ejercer este liderazgo, no se están considerando? No estamos hablando entonces de una igualdad, de una equidad, que es lo que propone este año la ONU, y frente todavía más a estas condiciones del coronavirus que estamos viviendo y que nos tocará atravesar durante un tiempo mayor. Las mujeres han estado en la primera línea de trabajo, de atención, de cuidado durante toda esta crisis sanitaria, y el rol de ellas como líderes también tiene que tener una preponderancia grande en este sentido. Nos invita entonces a pensar en las mujeres, a tratar de unir lazos, no solamente entre mujeres, que obviamente es lo primero, lo primordial, sino también invitar a los varones para que ayuden a potenciar este liderazgo femenino, para que no piensen que estamos hablando de rivalidad, sino de equidad y de igualdad, que es algo muy importante. Aquí están las imágenes de estas mujeres líderes en el mundo que yo les mencionaba hace unos momentos. Tenemos a las presidentas de Dinamarca,
de Nueva Zelanda, de Alemania, que son presidentas que realmente han demostrado todas esas características de liderazgo. Sus países, los países que han estado bajo la dirección de ellas, han tenido un manejo mucho más eficaz, un manejo muy eficiente en torno a esta crisis sanitaria que nos ha tocado vivir. Estos ejemplos de mujeres líderes nos llevan justamente a pensar en el rol que la mujer tiene dentro de la sociedad, dentro de la política y dentro del mundo en general. Un rol importantísimo en el sentido de que tienen otra visión, que esta visión más vinculada, sí, con la inteligencia emocional, vinculada con la posibilidad de ser mucho más conciliadoras, de tener estas habilidades de acercarse a los más vulnerables y priorizar aquellos aspectos que son importantes en las necesidades de un pueblo, permiten encontrar justamente ese equilibrio. Y eso, aunado después a las políticas públicas que han ido tomando, han permitido justamente que ellos tengan este manejo exitoso en ese sentido. Pensemos nosotros ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros en nuestro país? ¿Qué posibilidades estamos dando nosotros como sociedad para que las niñas, las adolescentes y las mujeres tengan acceso justamente a ser líderes? Les decía yo hace un momento, esto se logra desde niños, esto se logra justamente con ese trabajo en las niñas, en ayudarles a ser seguras de lo que ellas están pensando, a valorar sus capacidades, a valorar la posibilidad de expresar lo que ellas están sintiendo. Y en la medida en que los años van transcurriendo, esa posibilidad se va a ir haciendo más eficiente en la medida en que se vayan vinculando con diferentes oportunidades en las cuales ellas puedan ejercer este liderazgo. Finalmente, liderar es luchar, es trabajar en equipo, es apoyar y llevar a tus pares al siguiente nivel. No es competencia, no es rivalidad entre géneros, es justamente el trabajar en conjunto por buscar una sociedad más equitativa y más justa. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Recuerden ustedes que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Pueden hacerlo a través de Instagram y de Facebook en Eli Psicología o Psicolife EC, y también pueden mirar nuevamente este programa a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Hasta una próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena, con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife.